hago siempre con mucho gusto cuando puedo. Este tipo de encuentros. A mí me parece, digo, justamente hablábamos recién de la virtualidad y hay algo que con la virtualidad nos perdemos, que son los latidos. Los seres humanos latimos, vibramos, pero los latidos, las vibraciones, en términos virtuales no se manifiestan, o pareceríamos no existir. Durante siglos la manifestación fue sentir la vibración de alguien al lado. Entonces, juntarse con gente que tiene la expectativa de dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos, que de alguna manera la encaran con la pasión y con el compromiso que solemos tener en el momento de los comienzos, con todo el entusiasmo. A mí me gusta hacerlo. Creo, no lo tomo como una responsabilidad ni como una obligación militante, ni mucho menos. Me parece que está bueno hacerlo. Siempre digo, bueno, en estos encuentros lo interesante sería darle la textura que tienen, los encuentros afectuosos que uno puede tener en una casa o en una mesa. Pero cuando hay mucha gente se pone un poco complicado. Entonces hacemos algunas hipótesis analógicas, más o menos, hacemos algo parecido. Quiero decir, lo interesante sería que esto pudiese ser un diálogo, que ustedes puedan hacer todas las preguntas que se les ocurra en relación a cómo ven ese futuro, o cómo ven ese presente, o lo que se les ocurra sobre nuestro oficio. Como eso tampoco a veces es tan sencillo, yo lo que planteé es, yo voy a arrancar hablando un poco de lo que yo reflexiono, sobre todo en los últimos años, sobre este oficio nuestro, como para instalar un eje. No significa que ustedes tengan que preguntar sobre aquello que yo voy a hablar. Ustedes pueden preguntar sobre lo que se les ocurra en relación al oficio. Pero a mí me gustaría plantear este eje porque creo que en esto puedo contestar también algunas cosas que algunos ya se están preguntando. En principio, todos, cuando estudiamos una carrera de teatro, pasamos por historia del teatro. Todos aprendimos los orígenes del teatro en la diversidad de opiniones que hay en relación a eso, porque tampoco es que hay acuerdos planos en relación a ese origen, nosotros lo tomamos desde un lugar muy occidental, y algunos que lo toman desde el lado oriental dicen, pero el occidental vino mucho después, déjense de joder, quieren ir al origen del teatro, vayan al otro cambio, vayan a la otra punta del mundo. Estudiamos el fenómeno mismo. Más allá de las opiniones, lo que estudiamos es el fenómeno. Pero a mí lo que me ha resultado curioso siempre es ver que en estos orígenes, cuando se piensa al teatro desde un fenómeno social, nunca nos remontamos a la singularidad corporal del teatro. Es decir, nunca vamos a pensar al teatro nacido desde un cuerpo. Parecería que el teatro nació, yo voy a los griegos, empezaron a hacer unos concursos los tipos, donde los dramaturgos empezaban a escribir y se hacían concursos y se elegían, entonces se ponía gente que se aprendía la letra y la decía. No es así. En todo caso, ese podría ser el fenómeno que históricamente nosotros encontramos viendo los dibujitos que están en las paredes. Pero si vos vas atrás decís, sí, pero ¿por qué alguien hace teatro? ¿Por qué alguien hizo teatro? ¿O de dónde sale la hipótesis de que ver un cuerpo frente a mí transitando un espacio bajo una luz podía producir algo? En la curiosidad que me dio siempre esto, he hecho como algunas hipótesis, no dejan de ser otra cosa. Lo que pasa es que cuando uno tiene cierta edad y cierta trayectoria, aunque digas una hipótesis, parece una tesis. Cartoon dice, ¿sabes cómo nació? Cartoon te va a explicar cómo nació el teatro. No te puedo explicar absolutamente nada de cómo nació el teatro, pero sí hay algunas hipótesis razonables que a mí me parece que las pasamos por alto en relación a eso, y que siempre que las pasamos por alto, con eso omitimos explicarnos un montón de cosas que vinieron luego. Ustedes saben
a los actores, no hace tanto, hasta hace 200 años atrás, no es tanto, tu tatarabuelo andaba saltando un huevo al otro de tu tataratátara. Quiero decir, tus genes estaban ahí, hasta podés encontrar fotos. No, bueno, hace 200 años medio difícil, pero ponele que le hizo un retrato ahí. Podés verle la cara. Yo hace poco recibí de casualidad absoluta una foto de mi bisabuela, a quien no conocí. Fue muy conmovedor ver eso. Muy, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la rusa todavía en Rusia. Y es muy conmovedor ver eso. Es decir, pero también lo que era conmovedor es pensar, uy, carajo, no había empezado el siglo XX todavía. Y yo estoy mirando una foto. En esa época, yo conocí a mi bisabuela en una foto de esa época. A los actores todavía se los enterraba en los bordes del cementerio. La iglesia los sospechaba de poder demoníaco. Se los echaba, siempre se los ponía lejos de las iglesias. Y ustedes saben, en Semana Santa los actores empezaron trabajando dentro de las iglesias y terminaron en la plaza. Lo fueron sacando, atrio, vereda, plaza, cuanto más lejos. ¿Por qué? Bueno, porque había algo donde no se terminaba de entender qué es lo que hacían los actores. Y cuando se los veía, lo que se veía era posesión demoníaca. ¿Sí? ¿Cómo hace para crear en el cuerpo la presencia de una ausencia? ¿Cómo hace? Es él. De pronto lo mismo y ya no es más él, es otro. No me jodan, tipo está haciendo algo raro. Esa sospecha de lo demoníaco estuvo muy presente, insisto, 150 años atrás todavía estaba así. Ustedes habrán escuchado, o bueno, por ahí en historia del teatro habrán leído sobre los cómicos de la legua. Los cómicos de España, los cómicos que andaban con las carretas recorriendo los pueblos, se los llamaba los cómicos de la legua. Y claro, nosotros en una especie de romanticismo fantasioso, tendemos a creer la legua porque eran viajeros. La legua, ustedes saben, es una medida equivalente a 5 kilómetros, es lo que puede caminar una persona en una hora, si se calcula la legua. La legua porque andaban, las pelotas andaban, se llamaban los cómicos de la legua, porque había una ley que establecía que los cómicos no podían acampar a menos de una legua del pueblo. Los cómicos a 5 kilómetros del pueblo y se tenían que venir con el carrito a representar y se iban después a dormir 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los actores y a las actrices. Sobre todo a los actores, las actrices llegaron mucho después. Ustedes saben, durante mucho tiempo las únicas mujeres que podían subir al escenario eran las que estaban casadas y su marido estaba arriba del escenario. Por eso los papeles femeninos jóvenes en general los hacían hombres disfrazados. Una sospecha que en realidad no era infundada en relación a la rareza del actor. Había algo, efectivamente era raro. Voy a decir algo, haciéndome cargo de lo que digo y luego terminaré de cerrarlo. El actor es un freak. El actor es un fenómeno. Hay algo de lo que hace que es un fenómeno, pero es un fenómeno no desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista neurodiverso. Hasta hace 50 años, lo que hacía el actor, por ejemplo, era una habilidad, se lo conocía como habilidad. Digo 50 años porque marca más o menos claro la aparición de los estudios de neurología sobre lo que se conoce como las inteligencias múltiples, las inteligencias diversas. Hace medio siglo aparece de manera manifiesta, clara y científica la tesis sobre, siempre hemos considerado inteligencia a la lógico-matemática. Es una de las formas de inteligencia.
hay otras maneras de inteligencia, entendiendo por inteligencia la capacidad de entender y hacerse entender. Crear un lenguaje, con ese lenguaje crear un discurso y con ese discurso hacerse entender y ser comprendido. Y de pronto apareció la hipótesis, no, lo que hace el actor no es una habilidad, no es una posesión satánica, no está loco y no domina su cuerpo, no hay que pararlo a una legua. Lo que hace el actor es poner en funcionamiento una inteligencia singular llamada inteligencia mimética, la capacidad de crear en el cuerpo la presencia de una ausencia, crear en el cuerpo un discurso de signos tan elocuente, tan expresivo y tan elocuente como el sistema de signos de las letras escritas en un papel. Con otras condiciones, con otras connotaciones, con otras posibilidades de comprensión diferentes, más analógico que lógico, digo, más analógico que matemático, y sin embargo es una forma inteligente. Esa inteligencia, insisto, recién se empieza a perder el prejuicio. Ustedes todavía deben tener alguna tía que te dice, estudiás teatro, cuidate, nena. Cuidate ese ambiente, nena. Nena y nene también. Tienes razón. Cuidate. No, y el teatro, sí, ¿a qué se debe esa mala fama? Mala fama, en realidad, tiene que ver con esa herencia maldita de entender que lo diferente es peligroso. Las inteligencias múltiples hablan de neurodiversidad. Son inteligencias distintas. Si yo voy al origen del teatro, es inevitable pensar que el teatro nace, en principio, de la sorpresa que produce un cuerpo emitiendo sentidos. Yo he encontrado manifestaciones de inteligencia mimética, por ejemplo, en la prehistoria, o en tribus muy primitivas, que, por ejemplo, antes de salir a cazar una presa, por ejemplo, antes de salir a cazar un jabalí, a la noche anterior actúan como jabalíes. Toda la tribu actúa como jabalíes. Lo que sienten es, si yo me pongo al jabalí en el cuerpo, cuando esté frente al jabalí, voy a poder reaccionar como él. Y no es ninguna tontería. No es ninguna ingenuidad. Que si mi cuerpo tiene las pautas de movimiento del jabalí, yo voy a poder pelear con él con una ventaja. Mi inteligencia me da la posibilidad de enfrentarlo como jabalí en cambio de como hombre. No es casual que nos sigue sorprendiendo la aparición de la inteligencia mimética, lo que nosotros llamamos, qué sé yo, el histrionismo. Yo recuerdo, por ejemplo, escuela secundaria. Yo cero histrionismo, oscuro y tímido, y de pronto salíamos al recreo. Yo tengo el recuerdo de uno en particular, un salteño que se llamaba Somorrostro, que era chiquito así, morochazo, andino, y estábamos en el recreo y teníamos una profesora que se llamaba Fiamberti, que a mí me hizo la vida imposible durante todo el secundario, porque además la tenía año tras año y me cagaba la vida. Era alta, lánguida y hablaba de una manera así, ¿verdad? Y entonces, y de pronto yo me acuerdo estar en el recreo y el negrito Somorrostro dice, sí, mirala a la Fiamberti. Alumnos, y todos empezar a cagarse de risa, pero también a producir el extraordinario asombro. ¿Cómo hace? Sí, yo estoy viendo a la Fiamberti, yo estoy boludo. Ese cuerpo, ese chico, yo veo ¿qué es lo que él puede reproducir en ese cuerpo que no se parece en nada al cuerpo de la Fiamberti para que yo vea a la Fiamberti? Eso es inteligencia mimética. Esa es esa capacidad de crear la presencia de una ausencia. En ese origen, esa sorpresa, en realidad, es el gran origen del teatro. Sacarle el gran que es medio cachivache. Es el último, o en todo caso, si lo vemos hasta, es el primer
origen del teatro. La sorpresa que nos produce ver a un cuerpo generando el discurso de otro cuerpo en su propio cuerpo. Y aparece la sorpresa. Yo voy a mencionar ahora un par de veces más el término sorpresa, porque en mi hipótesis, y cuanto más trabajo, más estoy convencido, no hay otra cosa. Si yo tengo que encontrar el verbo que caracteriza a lo que a nosotros nos atrae de ir al teatro, o de ver una serie, o ver una película, no es otra cosa que la expectativa de una sucesión de sorpresas, producidas en principio por los giros argumentales, o lo que nosotros diríamos la sorpresa de lo dramático, ¿no? Un conflicto que va cambiando, que varía, etc. Pero por el otro lado, la gran sorpresa es lo que puede un cuerpo. Como asomo rostro. Hijo de puta, ¿cómo lo haces? Yo veo a veces sobre todo especialmente en el teatro, pero a veces ves en una película. Se me fue el nombre del actor, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se llama el que labura en El Patrón, actor argentino? Furriel. Me parece un gran actor, Furriel, yo lo he visto varias veces, lo he visto en teatro, pero pronto lo veo en El Patrón. Vean la película y lo que pasa es ese. No es Furriel. No me jodan, no están, no. Avatar. No, ahí lo están, lo diseñaron en pantalla. Hay algo de la composición de ese personaje que perturba mucho más si conoces a Furriel. Si no lo conoces puedes pensar, se buscaron a un chabón que tiene pinta de carnicero, actúa como un carnicero, se comporta como un carnicero. Trajeron a un carnicero para que haga eso. Ese fenómeno es asombro. Nosotros nos asombramos. En el asombro, en la sorpresa, somos apresados. En el origen de la palabra sorpresa está el apresar, ser apresado. Vemos una película porque tenemos pulsión, estamos manija con la posibilidad de sorprenderme. Y cuanto más me sorprende, más la disfruto. Me sorprenden los giros argumentales, pero sobre todo lo que me sorprende son las actuaciones. Hay algo de ese cuerpo donde vos decís, mira lo que hace. Y cuanto más conoces al actor y produce más variedad, más sorpresa. Che, vamos a verlo a fulano que hace una cosa, no se la podés creer la que hace. Si nosotros pensamos que ese es uno de los grandes atributos, la sorpresa que produce un cuerpo, hace siglos un filósofo de origen hebreo que luego derivó a otras alternativas, Baruch Spinoza, dijo una frase que en su momento no se la terminaba de entender mucho y que yo creo que cada vez la entendemos más. Baruch Spinoza dijo, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y uno dice, qué raro lo que dice este tipo, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Hoy empezamos a entender más a esa frase. Yo creo que, por ejemplo, el trabajo del actor es el lugar que expresa de manera más expresiva, más fiel y más elocuente a esa frase de la filosofía. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Vamos al teatro a sorprendernos con ese fenómeno. Vos decís, mirá lo que puede el cuerpo de Furriel, pero mirá lo que puede ese cuerpo. Sorpresa. Si nosotros seguimos yendo al teatro en busca de sorpresa, es natural que en el origen estuvo la sorpresa. Digo, sí, porque si no tendríamos que pensar en un acto burocrático. Bueno, nos juntamos 4, estudiamos la letra que escribió un chabón para un concurso donde gana. Che, ¿qué es eso? Nada, es una cosa nueva que están haciendo. Vamos a ver qué pasa. No, todo viene en una deriva lenta, y es deriva lenta en principio de la sorpresa que puede la inteligencia mimética de la voz. Insisto, que en algunos casos, en términos de formas naturales del funcionamiento del cerebro, son espontáneas, en otras son aprendidas. Alguien entrena ese cuerpo hasta que consigue incorporar el lenguaje. Algunos lo traen. Yo conozco actores de una capacidad mimética extraordinaria, muy jóvenes de capacidad, que quedaron y que no crecieron como actores, porque nunca entendieron que además tenían que entrenarla. Tenían la capacidad, tenían el talento y no lo entrenaron porque decían, ¿para qué? Sí,
Pero si a mí desde chico me dicen, che, vos tenés que actuar, vos tenés que... Yo lo que hago es actuar. El actor lo que hace es, tiene una inteligencia que de alguna manera lo impulsa, lo lleva de manera natural, le permite hacer esto de una manera neurológica por un origen, y luego lo que viene es los saberes de tiempo. Los saberes de tiempo son esas cosas que llevan largo tiempo proponiéndolas al cuerpo, reproduciéndolas sucesivamente hasta que el cuerpo empieza a hacerlas tan bien que produce una vez más que sorpresa. La sorpresa de ver, por ejemplo, la danza, la sorpresa de ver una coreografía o de ver un movimiento teatral perfecto, la habilidad, por ejemplo, yo he trabajado con actores muy histriónicos, por ejemplo, y que tenían habilidades absolutamente sorprendentes. Pues sí, yo laburé laburé mucho tiempo, pero en una sola obra con Mike Amigorena, por ejemplo. Y a Amigorena yo siempre digo que, yo le decía a Mike, vos tenés saberes de ratero. ¿Por qué? Le digo, porque todas las cosas que vos sabés hacer, las aprendiste en un bar, haciéndote la rata, sentado así esperando, tengo que esperar 4 horas para volver a casa. Y como estoy al pedo, empiezo a hacer cosas. Y entonces él tenía unas habilidades, por ejemplo, nosotros íbamos cuando ensayábamos El Niño Argentino hace años, íbamos a comer siempre en una pizzería en Corrientes y Scalabrini. Y siempre me acuerdo, íbamos tarde, después de los ensayos, ¿viste? Llegábamos 12 de la noche, siempre deprimido después del ensayo. Viste que los ensayos te dejan siempre. No pasó nada. 1 de cada 10 por ahí pelado. No pasa nada. Y íbamos ahí y Mike empezaba a hacer boludeces. Y por ejemplo, una boludez extraordinaria que hacía, que a mí me fascinaba, es imitaba el llanto de un bebé. Pero era de una perfección absoluta. Y lo hacía poniendo la boca en la manga de la camisa. Yo no me pregunté cómo, pero él lo hacía. Y a los 20 segundos toda la pizzería estaba. ¿Dónde? Por favor, hagan cagar ese nene, hagan cagar ese nene. Y entonces él hacía la clásica que lo hacía, sacaba una silla y empezaba como si tuviera el bebé ahí. Yo un día le dije, Mike, eso lo tenemos que usar en la obra. No, boludo, me dice, mis amigos se van a casar. Si yo lo hago desde chico. Mis amigos me van a gastar. Yo lo convencí. Eso es saber de tiempo. Para hacer eso, necesitas mucho tiempo al pedo. Diría tu mamá y los profesores. Y nosotros diríamos, necesitas mucho tiempo de trabajo para conseguirlo. Es un trabajo tremendo sacar de manera perfecta el llanto de un bebé. Mi obra, El Niño Argentino, son todos, salvo muy pocos, lo suficientemente jóvenes como para no haber podido verla. Se hizo en el Teatro San Martín, después en el Regina, en el Teatro del Pueblo. La obra terminaba con Oski Guzmán degollaba al personaje del niño argentino que hacía el Mike Amigorena. El cuello se llenaba de sangre y el personaje de Mike moría haciendo el llanto del bebé contra la camisa. Y era espeluznante. Era espeluznante. Era un bebé muriendo. Y de pronto se creaba algo donde la gente decía, mirá, es muy perturbador. Muere llorando como un bebé, el personaje se llamaba El Niño Argentino, entonces todo tenía su sentido. ¿Qué es eso? Saberes de tiempo. Por un lado tenemos inteligencias especiales, por otro lado tenemos saberes de tiempo. Los saberes de tiempo son el tiempo que me lleva a mí, por ejemplo, preparar un personaje, encontrar una habilidad. Es natural, entonces, pensar en el origen del teatro. Lo que aparecen son fragmentos que sorprenden, pero a esos fragmentos había que darles continuidad, porque si no, no armaban espectáculos. Pasa con TikTok, pasa con las stories. Sí, qué sé yo sigo a varios que me gustan mucho y me divierten y me parecen, pero que tienen la sensación, duran
20 segundos, y a veces ahora lo que me está pasando es que veo 10 y salto al que sigue. Pará, 10 segundos, dale, pero dale, dejale 10 segundos más al muchacho. No, ya veo, ya me imagino lo que va a hacer. ¿Cómo se llama el personaje este? Hay un personaje de TikTok, ¿Pelao qué? Pelao qué es muy capo, muy capo. Es bárbaro ese actor. Ahora, yo veo un cachito y sí, ya está, listo. Al principio entonces, lo que aparecen son stories. En el principio del trabajo del actor aparecen los fragmentos. Y vos decís, ¡qué lindo! Pero ya desapareció. Y al rato, mira lo que dice, listo, ya está, desapareció. ¿Cómo hago para unir eso en un collar que yo pueda seguir? Acá viene la primera asociación milagrosa, extraordinaria, singular y explosiva con otra inteligencia especial, con otra inteligencia diversa. Resulta que en el mundo hay gente, por ejemplo, que no tiene ninguna capacidad para la lógica matemática. Mi caso. Yo, si te digo, lo aclaro, yo tengo 2 doctorados honoris causa, un profesorado honoris causa, fui profesor universitario durante 25 años, pero no tengo aprobado ni matemática, ni física, ni química de quinto. Porque yo terminé quinto para que mi vieja no llorara más. Porque mi mamá lloraba con la sensación de este chico, se va a morir de chico. Se había muerto mi viejo, yo trabajaba en el mercado de abasto. Mi vieja tenía la sensación, este chico se queda ahí en el mercado de abasto y no tiene mucho más. Yo no tengo ninguna capacidad en absoluto, digo, yo hasta el día de hoy que yo me jacto orgullosamente de administrar las cooperativas en las que trabajo, lo hago gracias a una Seiko a pila. Ya no se le consigue a batería, de esas ya no se consiguen más las baterías de la Seiko chiquitita, gracias a la cual yo puedo dividir. Por ejemplo, mi cabeza no puede dividir. No tengo la capacidad de generar la abstracción de hacer una división. Bien, ese fenómeno siempre el cerebro lo compensa. Ustedes saben, si vos tenés una renguera de una gamba, vas a fortalecer rápidamente la otra. Hay algo donde tu cuerpo va a empezar a hacer algo compensatorio. Quienes no tenemos inteligencia lógico-matemática, buscamos expresarnos. Igual, si no tienes que quedarte callado. Yo estuve callado. Yo de chico fui un pibe callado hasta que empecé a leer. Y cuando empecé a leer y me fasciné por la literatura, me di cuenta que la narrativa iba bastante más allá de los libros que leía. Que en realidad uno podía hacerse entender a través de historias. A eso se lo conoce como inteligencia narrativa. La inteligencia narrativa, si ustedes quieren el gran ejemplo de inteligencia narrativa, la Biblia. Gracias a la cual en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coexisten, viviendo juntas, 2 religiones que se han llevado como el culo, y sin embargo se sostienen en mitos comunes. Por supuesto, en el Antiguo Testamento dicen, no, hasta acá, no, lo que viene de ahí, no sé, eso es tuyo, eso, publicalo aparte. Y los otros dicen, no, bueno, lo otro sí, pero mirá cómo te cagamos la vida, te sacamos uno de los tuyos y con uno de los tuyos hicimos una nueva. La inteligencia narrativa se construye, la Biblia es un acto de inteligencia narrativa, donde en historias, en parábolas, te dicen, Cristo hablaba en parábolas. Cristo hablaba en parábolas, hasta el día de hoy todavía cuando se quiere hablar del discurso de Cristo, ¿qué era Cristo? Un inteligente narrativo. El Viejo Testamento es eso, y el Nuevo Testamento es lo mismo. Cristo hablaba en parábolas. Si Cristo no hubiera tenido inteligencia narrativa, hubiera muerto de viejo. Nadie lo hubiera perseguido. No había por qué perseguirlo. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? Ponele que diga, qué injusta es la vida. ¿Qué le van a decir? Sí, bueno, siempre va a aparecer algún hater que va a decir, pelotudo. En las redes sociales pones algo y te caen. Nada, ayer puse una foto de unos alfajores que me regalaron en el chino
de enfrente de mi casa unos alfajores que se llaman zurditos. Sí, existe realmente, yo puse, ¿no? Dije, y había una foto de unas galletitas que se llaman fachitas. Entonces puse las dos y puse en la eterna grieta de la glucemia libre, siempre he sido zurdito. Yo tengo un perfil público, tengo un perfil mío, personal, en Facebook, y yo tengo uno público. Se me ocurrió ponerlo en el público. Me cayeron, pero yo no te puedo, no, pero además yo a la noche me reía del nivel de odio de los comentarios. Feroz esto. Bueno, digo, Cristo a lo sumo le hubiera pasado eso. Le hubieran aparecido unos haters que le decían, dejate joder con repartir las cosas. No, pero mirá que no lo dije yo, lo dijo mi precursor. Juan el Bautista dijo, vendrán los tiempos en los que el hombre que tenga 2 camisas le dará una a quien no la tenga. Vendrán épocas de las que compartiremos el pan. ¡Comunista! ¡Gordo de mierda! Listo, ya está. Pero ¿por qué trasciende? Porque tiene una inteligencia narrativa con la cual construye su voluntad, su hipótesis y su idea en relación a la justicia social, que no es otra cosa el origen del cristianismo, más allá de sus derivas posteriores, las construye como un desafío al poder y eso lo vuelve peligroso. Pero lo hace a través de ¿qué? De inteligencia narrativa. Vuelvo al origen del teatro. Story. Sí, mira qué lindo, mira lo que hace Somorrostro, mira lo que hace, mira lo que hace Furriel, pero nada, mira lo que hace Pelauqué, nada, duran 20 segundos. Che, ¿cómo hago con eso? Y de pronto se juntan los dos freaks. ¿Por qué? Porque el pensamiento narrativo, la inteligencia narrativa también es una inteligencia freak, también es neurodiversa, también es una inteligencia que se desarrolla para compensar la otra, que es la que te exigen para pagarte un sueldo, que es la lógica matemática. Yo no lo descubrí consciente, lo empecé a hacer casi de manera natural. Tenía que explicar algo, no lo podía explicar a través de teorías, tenía que explicarlo a través de historias. Decía, qué anecdótico es Cartoon, no tengo otra manera de hacerme entender que no sea esa. No es descabellado pensar entonces que el gran fenómeno que da lugar al teatro es la unión de dos freaks, de dos pensamientos freaks. La inteligencia mimética y la inteligencia narrativa. ¿Por qué? Porque lo que necesita la inteligencia mimética es sostener la atención del espectador en estado fluido, franco y gozoso contra la superficie comunicante del espectáculo. Lo dije de una manera medio raro, pero seguramente me van a entender. Para que te den bola, vamos a traducirlo. Para que te den bola, necesito contar una historia que sea tensa, un poco a la manera de lo que decía Aristóteles. Una acción única, tensa, contada por la menor cantidad posible de personajes y con giros. De pronto empezás a mirar eso y decís, qué lindo espectáculo. Míralo, mirá, estoy bien. Es como si yo te dijera, es un lugar de exposición de la inteligencia mimética, pero con un recurso atractivo, con un atractor, productor de sorpresas, que me tiene atraído. ¿Por qué? Porque tiene argumentos, porque hay acción, porque pasan cosas. Las sigo así como seguimos las series. Yo soy un muy buen espectador de series. Más que buen espectador, soy un espectador fiel de series. Continuamente veo series. Y a mí yo tengo rituales. Yo tengo un sillón reclinable donde me acuesto a ver series, las proyecto en la pared y nos sentamos con mi compañera. Mi compañera se acuesta en un sillón y yo me acuesto en mi sillón y nos preparamos antes unos sándwiches que nos gustan mucho y vino. Y para mí 1 hora, 2 horas de serie, por ejemplo, con vino y sándwiches, es uno de los mejores momentos del día. Es eso de sentarte a que te cuenten una historia, sentarte a que te cuenten una historia, a sorprenderte con una historia, pero sorprenderte también con mirá lo que puede un cuerpo. Mirá lo que puede un cuerpo. Por ejemplo, la generación de humor es algo que puede un cuerpo. Ustedes vieron, hay cuerpos que manejan el humor de una manera espontánea, la verdad, que hacen reír, tienen esa condición natural. Ese es el origen. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a entender, ¿por qué tuve que irme tan atrás? Para entender por qué hoy el teatro y el trabajo de actuación sigue teniendo vigencia. No hay otro lugar
donde se junten de la mejor manera las dos inteligencias freak, las dos inteligencias sorprendentes. Se siguen juntando, por supuesto me puede decir, bueno, pero existe el cine, existen las series. Sí, pero, acá entro en la segunda parte y con esto cierro para abrir la pregunta. Pero empieza a pasar algo que no habíamos tenido en cuenta, no lo había tenido en cuenta Aristóteles y no, tampoco lo había tenido en cuenta yo cuando empecé, ni lo habíamos tenido en cuenta hasta hace 10 años. Y es que, así como seguimos sorprendiéndonos por lo que puede un cuerpo, empezamos a sorprendernos por lo que puede, por ejemplo, la inteligencia artificial, o por lo que puede, por ejemplo, el diseño en pantalla. Bruce Willis está muy enfermo, está muy grave, creo que vive todavía, pero ya está jugado. Este año se estrena una película nueva de Bruce Willis. Está divino. Está divino, además está con el cuerpo de los 40, que es el mejor cuerpo que tenía. Antes de, cuando vio su declinación física, vendió los derechos de su avatar. Bruce Willis vendió los derechos para que se puedan hacer películas diseñadas, por supuesto, trabajo de computadora, de computación, diseñadas con su cuerpo. Por lo tanto, en realidad él sigue cobró un grueso cuando vendió los derechos y ahora cobra por cada película y ya no tiene que hacer nada. Simplemente explota el hecho de haber tenido la suerte de haber nacido cuando todavía podíamos admirar a un actor en vivo, ¿no? Antes que, y esto es lo que se nos viene, la industria, por supuesto, haciendo números, vea que es extraordinariamente más barato trabajar con avatares que trabajar con cuerpos y empiece a reemplazar a los actores y a las actrices por diseños, basados en principio en copiar modelos que existieron, digo, los actores, hasta que 2 generaciones después olviden los méritos de esos cuerpos y simplemente empiecen a aparecer actores de diseño nuevos, ¿no? Como si fuera un actor de historieta. Eso es lo que tenemos en el futuro. Digo, lo que nosotros tenemos por delante es el trabajo del actor, que en el último siglo se volvió extraordinariamente rentable, fuerte y demandado en el campo de lo audiovisual, naturalmente entra en un campo de declinación, en tanto la industria descubre que es extremadamente más barato diseñarlo que pagarle para que trabaje. Yo podría haberles dado con esto una mala noticia, o sea, el cartoon, la concha de la madre. Venís a una escuela de actuación a decirnos que en pocos años nos cagaron la vida. Si no fuera, porque yo soy extremadamente optimista en que una vez más hay actos compensatorios. El acto compensatorio se llama teatro. El lugar donde se sigue produciendo la sorpresa por lo que puede un cuerpo es en el teatro. El efecto más grande que consigue Marvel gastando $50 millones para que yo en pantalla vea algo que no había visto en la película anterior. O sea, el otro día yo decía que Pirata del Caribe 19, bueno, boludo, ya en la 18 hicimos toda la que había que hacer, no, tenemos que hacer una nueva. Si hacemos lo mismo que en la 18, no va nadie. La misma, meté $50 millones más y hace un efecto más grande. La misma sorpresa que nos produce en pantalla ver eso, nos lo produce hoy en un semáforo, un pibe que con 6 clavas, ¿cómo se llaman? 6 clavas. ¿Clavas? 6 clavas. Con 6 clavas las mantiene en el aire y yo lo estoy viendo y veo que con el pie está enganchando una séptima. Yo digo, no, hijo de puta, no vas a poner. No. Es imposible. ¡Pa! 7 clavas en el aire. Y sacás la plata para abajo. Tomá. Es el impulso. Tomá, porque esto que estás haciendo, qué sé yo, no sé. A mí me pasa en el subte, no sé, ayer subí y había un pibe ciego tocando cumbia con el acordeón y lo hacía, era tan hermoso, digamos, era
tan bonito eso, que la sensación es, hay que pagarlo, y se iba para el otro lado, entonces me crucé el vagón para llevarle la guitarra, pues hay que pagarlo. Ese impulso de la sorpresa de lo que puede un cuerpo, porque tocar un instrumento también es un saber de tiempo. ¿Cuánto tiempo le llevó y encima siendo ciego para poder manejar esto y además para tener ese ritmo? El teatro sigue esperando. Es curioso porque digo, en esta sala resuena todavía con mucha fuerza el concepto nuevo teatro. Nuevo teatro es algo que es caro a esta sala. Esta es una sala que viene de nuevo teatro. El nuevo teatro, hace 50 años, hace 60 años, hablar de nuevo teatro era hablar de lo que puede el teatro contra la tecnología. Me resulta tan curioso pensar que hoy diríamos el orgullo del viejo teatro. El viejo teatro te está esperando. Allí vas a seguir produciendo sorpresas. Digo, tu cuerpo va a seguir produciendo sentido en un espacio en el que no puede entrar lo virtual. ¿Por qué? Con esto ya sí voy cerrando. ¿Por qué no puede entrar lo virtual? Las dos inteligencias que hacen al teatro se crean adentro del cuerpo. El cuerpo es el último bastión que nos queda. El espacio ya fue tomado por las corporaciones. Digo. El hecho de que vos no te muevas, estés con un teléfono y no te muevas, ya habla de el espacio fue tomado, vos no necesitas moverte. Casi te diría, este es un momento en el que hay un montón de cosas que se ven viejas. Yo tengo la sensación que hay unas veces que, uy, qué boludo, todavía usa el cuerpo. No, pero para qué viejo, usa el cuerpo todavía. Leí hace poco un libro muy perturbador de cómo la tecnología está trabajando en este momento, avanzando sobre las 8 horas de sueño. La sensación es, che, no podemos perder, son 8 horas perdidas, no se puede perder 8 horas, hay que facturarlas. ¿Qué hacemos? Publicidad. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un montón de hipótesis en este momento que se están moviendo y que aparecen, ya empiezan a aparecer las puntas, y es, por ejemplo, bueno, así como vos podés tener una página en una red social a cambio de la publicidad que te hacen y te dicen, vos le estás pasando fenómeno, pero vos estás viendo esa publicidad y cualquier cosa que digas te va a aparecer ahí, ¿viste? Eso, nada, dijiste una cosa, posteaste algo, inmediatamente te empieza a aparecer la publicidad. Y dices, ay, qué bueno, ni siquiera tengo que pensar, ya me ofrecen, antes que lo necesite me lo están ofreciendo. De la misma manera, por ejemplo, yo tiro una hipótesis medio bizarra, pero para que se entienda. Pues te digo, ¿querés un dormitorio calentito y una linda cama? Nosotros te la damos. Nosotros te damos una cama calefaccionada. Lo único que vos tenés es publicidad. La publicidad subliminal que viene durante las 8 horas. No te saca el sueño. Al contrario, si querés te la acompañamos con música con sonido de ola, que es muy... eso te hace dormir más. Yo lo leía y decía, pará, no puede ser. Dice, no. Pero estos son estudios científicos que se están haciendo hoy en relación a la posibilidad de cómo invadir la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es el último bastión. A ver, sin tener que ir a un lugar medio extraño. Si vos sos, alguno de ustedes de los que se despierta a medianoche y prende el celu, a vos ya te ganaron un ramo. A vos ya te ganaron un ramo. Hay algo donde en la medianoche vos viste 2 publicidades y dijeron, ya está muy bien. Con dos garpas. Lo que nos queda es el cuerpo. Como nos queda el cuerpo, por supuesto, el último bastión al que van a intentar entrar es en el cuerpo. Por ahora, nosotros las dos inteligencias especiales, las inteligencias múltiples, la inteligencia narrativa y la inteligencia corporal, la inteligencia mimética, ganan. ¿Por qué? Porque se llevan adentro del cuerpo y todavía no pudieron entrar al cuerpo. ¿Alguien podrá decirme cuántas décadas faltan para que pueda aparecer un programa que tome dominio de tu sistema neurológico y consiga hacerte actuar en función de un programa? Bueno,
También decíamos hace 20 años que la inteligencia artificial era una cuestión de película de ciencia ficción, y hoy decimos, no, mira, no era tan ciencia ficción. Así también podríamos pensar que suceda, pero hasta que suceda, la cabeza, el cuerpo produciendo sentido seguirá produciendo tanta sorpresa como el mejor efecto en el que gasten millones. Y por el otro lado, la inteligencia narrativa ya la está copiando la inteligencia artificial, pero a la inteligencia artificial le pasa algo, y es que la inteligencia narrativa lo que crea son parábolas que hablan de nuestro mundo. Eso es lo que se llama idea teatro, por ejemplo. Crea ideas que nos expresan. La inteligencia artificial también puede crearlas, pero la inteligencia humana las crea a partir de la percepción de la vibración de un cuerpo cercano, de lo que pasa en tu alrededor. La inteligencia artificial solo puede tomarla de redes en las cuales todo se organiza por un algoritmo. Por lo tanto, la gran diferencia es que el verdadero pálpito de la realidad solamente lo puede tener un cuerpo. Mientras salga a la calle y se junte como se están juntando ustedes, por supuesto. Si te quedas colgado el teléfono, también tu cabeza va a estar dominada. Mientras esto no se produzca, la gran alternativa, la gran dialéctica es cuerpo versus corporación. El gran lugar que la corporación tiene que dominar es el cuerpo. A lo que tiene que, si consigue dominar el cuerpo, listo, ya está. Entregamos lo último que podíamos entregar. En ese momento no te necesitan para nada más. Digo, ¿por qué? Cada vez el cuerpo es menos útil en tareas físicas. Fíjense, hay un montón de tareas que poco a poco se van cambiando por máquina. Cada vez es menos útil. ¿Para qué resultaría útil el cerebro al sistema? Para elegir en qué gastar. Simplemente para elegir en qué gastar. Entonces, el cuerpo no hace falta, puedo estar quieto, puedo hacer cosas desde una pantalla, pero lo que necesitas saber es en qué vas a gastar. Ese es el lugar que de alguna manera determinaría la totalidad del funcionamiento social en un futuro distópico, como estoy pensando. Mientras tanto, el teatro. El teatro como lugar de resistencia. Fíjense, cada vez el ser humano... Digo, ¿por qué existe Megatlón? Porque dejaste de caminar, boludo, existe Megatlón. Digo, ¿por qué existe? Porque mi abuelo en España caminaba todos los días 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta hasta la finca. Tenían una finca, vivían en Asturias, iba a la finca y volvía cargado. Sí, anda Megatlón, vos estás loco, ¿qué Megatlón? La gamba que tenía Antonio Guerre, ¿viste? Claro, imagina todo. Hay algo del desgaste físico que al contrario, lo que necesitaban era el descanso. Es muy curioso, hace muy poco encontré algo que me conmovió mucho. En Asturias, en los pueblos cercanos a los pueblos, al pueblo de mi madre, existía una costumbre que se llama el filandón. Filandón es de hilar, filar. En asturiano, hilar. El filandón. A la noche, después de comer, cansados, los vecinos se reunían en una casa para prender fuego en una sola cocina. Las mujeres hilaban, los hombres afilaban las herramientas para el otro día y alguien contaba historias. El filandón era juntarse alrededor de parábolas, alrededor de historias que nos expresan. Un teatro de la palabra, simplemente. El viejo narrador, esos tipos lo que necesitaban era quedarse ahí, juntas como hoy prenden la tele. Las mujeres hilan, los hombres afilan, alguien cuenta una historia que es como la televisión contándonos una historia. Todos nuestros actos son compensatorios. Vamos a un gimnasio porque nuestro cuerpo necesita un movimiento que le hemos quitado. Empezamos a retirarnos de las ciudades porque nos agobian. Empezamos a ir al campo. Caminamos. Empezamos a hacer cosas que nos alejan de esto que empezamos a descubrir. Che, estamos yendo por un camino que nos inmoviliza. El teatro es parte de ese lugar de resistencia.
El teatro es un punto de vista único, si estás sentado en un lugar no te podés mover, ese es el punto de vista que... La butaca que te dieron es de donde verás la obra. Y si mañana la ves desde allá, en cambio desde allá verás otra. Por eso el público de teatro se repite cuando una obra le gusta y el público de cine no va de nuevo a ver una obra. A veces ni la ves teniéndola gratis en Netflix. La tenés gratis, te encantó, ¿por qué no la ves de nuevo? No, voy a ver otra cosa. Yo en mis espectáculos continuamente veo gente que viene segunda vez, tercera vez. ¿Por qué vienen a ver varias veces un espectáculo? Porque cambia el punto de vista y ven otra cosa, y además porque cambia la realidad y ven otra cosa. Esa es la vigencia extraordinaria que nosotros tenemos hoy con lo nuestro. Aceptarlo es aceptar también al teatro como lugar de resistencia. Por eso decía yo el fenómeno yo haría un grupo que se llame El Viejo Teatro. Digo, empezar a pensar, el viejo teatro en tanto, mirá todo lo que puede dar todavía el nuevo teatro. No sabemos cuánto va a durar, no lo sabemos, pero mientras dure, será el lugar de resistencia. Bueno, creo que me colgué ya demasiado, dije que no era 20 minutos, yo hablaba como una hora.